Muy buenas tardes, estamos miércoles 20 de julio 2022. Muchos me han preguntado a mí cómo puedo saber realmente que Dios está en mí, que Dios pone el querer como el hacer. Y hoy día quisiéramos contestar a esto, quisiéramos que usted supiera profundamente cómo es que Dios pone el querer como el hacer en su vida. Y por eso le aconsejo que consiga un lapicito, un librito, un cuadernito y comience a tomar apuntes, porque es bien importante entender esta parte. Porque muchas veces seguimos religión, hacemos lo que nos dice la religión, pero muy pocas veces hacemos lo que dice la palabra de Dios. Y muy pocas veces hacemos lo que es la voluntad de Dios. Y por eso es importante, si usted puede tomar un lapicito y le digo con toda honestidad, el entender esto y aplicarlo en la vida, va a cambiar totalmente. Usted no va a poder entender por qué ha cambiado tanto su vida. Y es simplemente porque ha entendido qué es lo importante para Dios. Y si es importante para Dios, va a ser para usted. Usted debe haber visto o leído en Lucas esa parte en que Jesús se queda en Jerusalén mientras sus padres se van y después regresan sus padres preocupados por él y él responde algo que, por supuesto que si un niño de 11 años, 12 años, en este caso 12 para 13 años de Jesús, respondiera, uno no podía entender, nosotros lo pasamos por alto, debe ser algo más grande. Pero para mí lo importante en este caso es que él tenía el entendimiento de lo que estaba haciendo, de lo que hacía. Y él decía, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Eso está en Lucas capítulo 2, el verso 49. No me es necesario estar en los negocios de mi Padre. ¿Cuáles son tus negocios, oh Padre? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres que nosotros hagamos? ¿Cuál es la intención tuya? Yo ya sé que tú has creado el mundo, ya sé que has hecho de Israel un pueblo, sé que has hecho, pero ¿cuál es tu negocio? ¿En qué consiste? ¿Por qué se ha hecho todas esas cosas? ¿Por qué vino el Señor Jesucristo? ¿Por qué ha hecho todo esto? ¿Qué significa? Y saben que esa es una de las partes que Dios pone el querer como el hacer en tu corazón. ¿Qué es lo que siente? ¿Cuál es su motivo principal? Si tú puedes leer toda la palabra de Dios, en un capítulo 1, 2 y 3, Génesis 1, 2 y 3, se nos explica la gran obra de nuestro Señor, la comunión que tiene el hombre con Dios, que es muy corta con respecto a todos los capítulos que tiene en la Biblia, o todo el contexto de la Biblia, pero es muy corto, y de ahí el hombre se aparta de Dios. El resto de la Biblia es como Dios busca al hombre. No como el hombre busca a Dios, sino como Dios busca al hombre. Y todo el trabajo. ¿Y cuál es el negocio, podríamos decir, de nuestro Señor? ¿Cuál es el negocio de nuestro Padre? Encontrar al hombre. Encontrar a aquella persona que es totalmente indiferente a Él. Encontrar a aquella persona que es creación de Él. Quiere siempre buscar por el hombre, encontrar al hombre y tener una comunión con el hombre. En Juan capítulo 4, del verso 23, el verso 23 y el verso 34 y 35, en esa conversación que tiene el Señor Jesucristo con la mujer samaritana aparece algo muy hermoso. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, y lo dice bien claro ya, tales adoradores busca que le adoren. El Señor siempre está buscando a personas que entiendan, buscando a personas que entiendan que le hizo el mundo para ellos y le den la gloria de lo que ha hecho y comience una comunión con Él nueva. Siempre, esa es toda la misión. Él dice bien claro el Señor Jesucristo en ese mismo contexto en el capítulo
en el capítulo 4 de Juan, el verso 34, dice, mi comida es como lo que dijo Jesucristo a los 12 años, ahí empieza su ministerio, tiene 30 años, y dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es hacer la voluntad de Dios, es estar en los negocios de mi Padre. Es bien importante, es como que Dios nos dijera, encárgate de mis negocios, yo me encargo de ti. Y eso lo dijo en un libro, lo leí hace poco, un tal señor Cantor, un judío que se convirtió al cristianismo al leer sobre el sacrificio del Cordero de las Pascuas. Y él quería que ese Cordero de las Pascuas encontrarlo y le dé la paz a él. Y lo encontró a nuestro Señor Jesucristo. Y todo el tiempo es cuando él oraba y le preguntaba, Señor, ¿qué debo hacer por ti? Dice que el Señor puso en su corazón a través de estas palabras, encárgate de mis negocios y yo me voy a encargar de los tuyos. Y es bien importante entender esto. Porque ¿cuál es el negocio del Señor? ¿Qué es lo que quiere? Porque mi comida es que haga la voluntad del que me envió, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cosecha? El hablar la palabra de Dios, el sembrar la palabra de Dios, cosechar la palabra de Dios y ganar a todos los que se apartaron. El Señor no quiere ganar unos cuantos a un grupo religioso, a una denominación. El Señor quiere ganar a todo el mundo, a todos. Él ama a todos por igual. Hay muchas personas que forman grupos y declaran, pues reclaman que Dios los ama a ellos de una manera especial. No, Dios ama a todo el mundo. Y por eso es importante. Y si usted no entiende eso, es que Dios todavía no ha puesto el querer como el hacer en su vida. El querer es al muchacho que tienes al costado, al primo que tienes al costado, al tío que tienes al costado, al sobrino que tienes al costado. Si sabes que no conoces a Dios, tu corazón debe estar derritiéndose para enseñarle la palabra de Dios. Pero de alguna manera, rogándole al Señor, lo haga ver realmente que Él vive y que usted lo encontró. Entonces usted va a saber que lo único que quiere el Señor es encontrar a los demás. Y eso es bien importante entender, porque a veces siempre conceptualizamos a Dios como para nosotros, lo llamamos en necesidades, cuando alguien está enfermo, pedimos milagros a Dios, pedimos economía a Dios, pedimos todo, y nos olvidamos realmente, ¿no?, de que el mayor preocupación de Dios, el mayor sentido, lo que más quiere Dios es ganar al mundo. Es que nadie perezca, sino todos vengan a arrepentimiento. Y eso es lo que quiere. Y cuando Él te contacta a ti, cuando Él te enseña a ti, cuando tú llegas a Él, Él va a poner eso, como primera regla, va a poner que tú llegues a otro. Y siempre lo va a anunciar. Acuérdate de los apóstoles, me seréis testigos. Siempre era así. El Señor Jesucristo dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, y ahí lo acopla, y dice, no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mira los campos, porque ya están blancos para la siega, para la cosecha, para que usted hable, porque ya el Señor Jesucristo está acá, ya comenzó la obra, ya comenzó a plantar la semilla, ya comenzó el trabajo total de poder redimir y poder rescatar a todas esas personas, poder reconciliar a todas estas personas con Dios. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús siempre quiso agradar a su Padre, y Él sabía que su Padre siempre estuvo buscando al hombre. En Salmo 14:2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Siempre Él está buscando por personas que lo buscan, adoradores. Tales adoradores los busca Dios. O sea, si usted quiere hacer el trabajo de Dios, si usted se pregunta cuál es la voluntad de Dios, es encontrar a las demás personas, aparte de usted que ha encontrado. No es formar solamente un grupo, no es solamente formar algo, sino la intención real es que usted los 7 días de la semana se ocupe de los negocios de nuestro Señor,
que es hablar a la persona que está al lado. No es cuestión de, así como tengo un programa los miércoles y tal vez los domingos, hablar solamente. No es, tú eres constantemente la luz y sal de Dios. Tú constantemente eres la carta escrita por el Espíritu Santo y todos te están leyendo. Incluso cuando tú estás manejando, cuando estás conduciendo, cuando estás hablando, están realmente hablando. Están realmente leyéndote, están realmente tú hablando con tus gestos, con tu conducta, estás hablando de lo que es el reino de Dios. Eso es dar testimonio, cuando los demás pueden ver en ti el fruto del Espíritu Santo. Por eso es importante. Ahora, hay algo importante que debemos destacar. Acuérdense esto, ¿ya? El Señor mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia lo dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo entendemos claramente esa parte, pero la otra parte tal vez es el verso 17. Debemos ponerlo en nuestro corazón, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la intención. Nosotros como humanos a veces declaramos guerra, hacemos grupos, hacemos denominaciones, declaramos a las otras denominaciones herejes, y te das cuenta que cuando llegas a un sitio más es el pleito que enseñan y lo equivocado que está en nosotros a realmente hablar con el Padre, que el Padre los transforme realmente, y no solamente eso, sino que puedan entender los demás que realmente Dios puede actuar en una persona, lo puede hacer nacer de nuevo, lo puede hacer hechura suya y prepararlo para buenas obras. Por eso es tan importante entender eso, sino para que el mundo sea salvo por él. No te dediques a condenar al mundo, dedícate a salvar al mundo. Es fácil condenar al mundo. Yo puedo hablar mal del presidente Biden, puedo hablar mal de Trump, del presidente Trump, puedo hablar mal de los homosexuales, puedo hablar mal de los liberales, puedo hablar mal de todos, y puedo hablar solamente bien de los conservadores, o puedo hablar bien más o menos de los evangélicos, puedo hablar mal de los testigos de Jehová, y puedo hablar mal de los mormones, y puedo hablar mal de todo el mundo, puedo hablar a veces mal de cualquiera que no piense igual que yo. Pero para eso no vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él es la verdad. Él vino para darnos la verdad. Y usted imítalo en eso. Venga para darle la verdad, no para hablar mal de ellos, sino para dar la verdad. Sé que hay un capítulo 25 de Mateo, por si acaso, a los que me van a escribir y me van a contestar. Pero fue directo con una persona. Fue directo con personas, y es casualmente a las personas que se paraban, que se creían que eran mucho más, y les llamó sepulcros blanqueados. Pero el Señor Jesucristo vino incluso para salvar a ellos, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice la palabra de Dios, la razón, el motivo por que vino el Señor Jesucristo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, otra vez la palabra, buscar, y a salvar lo que había perdido. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso es tan importante entender esta parte. Cuando te acerques al Señor, pregúntale al Señor. Pregúntale: Señor, tengo familia, tengo primos, tengo amigos, tengo todos alrededor mío, pero yo he conceptualizado que mi cristianismo es ir el domingo a la iglesia, estar contento, alabar y yo estar contento. Pero realmente yo soy una carta escrita por el Espíritu Santo y es leída por mis primos, porque si usted conoce al Señor, los que lo rodean deben saber que usted conoce al Señor, y no porque se ha aprendido evangelismo explosivo y 4 versículos que los dice, no, es porque su vida lo refleja. Lo más importante de esto es que su vida lo refleja, y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Reflejar en su vida los negocios de su Padre, la voluntad de su Padre, porque eso es lo único que vino a hacer. Vino a la tierra a obedecer a su Padre. Dice que aprendió obediencia y fue obediente hasta muerte en la cruz. Por eso dice claramente que el Señor Jesucristo siempre va a decirle a otro que la razón de que Él los llama, la razón de que están con Él, es simplemente para que hablen con otra persona.
y esa persona pueda ir a la presencia de Dios. La Biblia dice claramente cuando le preguntan a Pedro que el Señor está tardando, porque muchos quieren que venga ya el Señor rápidamente. Pedro, que tiene lo que Dios ha puesto, le dice: no, esperen un momentito, hay mucho por recorrer. Tal vez nosotros lo conocemos, el grupito de acá que tenemos lo conocemos, pero hay muchas personas que no lo conocen. Todas las personas que camino, que vivo, no lo conocen, y para eso estamos nosotros. Ahora, el Señor es el que hace la obra, el Señor es el que te va a dar la capacidad para hablar, el Señor te va a dar la capacidad para poderlos alcanzar y para que puedan entender de Él y que puedan ver ellos a través de tu ejemplo, por tus obras, puedan ver que una persona realmente puede ser cambiada, transformada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Señor, ¿por qué no viene en este momento? Porque siempre lo hemos pedido, y usted puede leerle, le he recomendado que lea en la historia, que cada cambio de siglo, cada cambio de años, cada 1000 años, siempre dice: ya viene, ya van a construir el templo, ya viene el rapto, ya viene, y mira todo lo que está pasando, y siguen, y todos los que han tratado de adivinar, tal vez sea la palabra, la venida, siempre han fallado, porque nadie lo sabe, solamente lo sabe Dios, y sabemos que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. O sea, nadie sabe cuándo va a venir. Pero dice: no, pero tenemos señales, y puede, y si usted lee Ezequiel, y lee Jeremías, y lee esto a las semanas, y que ya viene, y van a construir el templo, y se entretienen en eso, y ha pasado su vida, y lo único que se convierten son unos renegones que no le hacen caso, ni en su casa le hacen caso, pero nadie en su casa puede ver que es una persona llena de amor, llena de gozo, llena de paciencia. Y por eso es tan importante entender eso, que es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿No? O llena de dominio propio, llena de templanza, que es el fruto del Espíritu Santo. Y por eso el Señor dice bien claro: el Señor no retarda su promesa, lo dijo Pedro, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, grábense esto en su corazón ya, no queriendo que ninguno perezca. Cuando veas a una persona que está en drogas, que está destrozado, cuando veas a alguien que está en la calle pidiendo dinero, cuando veas a un rico totalmente indiferente, cuando veas cualquier tipo de persona que es claro que no está en Dios, cuando veas a una persona, acuérdate esto: el Señor no quiere que él perezca. No quieres. Cuando ores por un enfermo, el Señor no quiere que perezca, sino quiere que lo conozca primero a Él. Y por eso es bien importante. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un cambio de mente. Que todos procedan a un cambio de mente y puedan entender, puedan conocer la voluntad de Dios, puedan conocer este mundo espiritual que usted le presenta con su ejemplo. Y dice bien claro el Señor: llamó a todos los pescadores. ¿Y cuál era el motivo? ¿Qué les dijo? Vamos a construir iglesias, vamos a construir esto, vamos a construir lo otro. No, lo primero que le dijo el Señor cuando llamó a una persona, y va a ser lo primero que va a decir, dice: os haré pescadores de hombres. Queremos rescatar a la humanidad, queremos rescatar a todos los hombres. Hemos perdido ese punto, ¿sabes? Nos hemos dedicado a construir templos en lugar de llegar a personas. Tal vez en los templos tratamos de entrenar, pero no. Lo que debemos hacer es entrenar a una persona, darle el entendimiento claro, que dar testimonio, ser testigo del Señor Jesucristo, es mostrar lo que Jesucristo ha hecho en uno, mostrar el fruto del Espíritu Santo, mostrar que Él es sal y luz del mundo, mostrar que Él es embajador de Dios y tiene ministerio de la reconciliación, y tiene que mostrar todo eso. Pero no, nosotros lo hemos resumido simplemente la asistencia a una iglesia, a una canción, a algo, y regresar a la casa, y en la casa pasar por incógnitos, en la escuela pasar por incógnitos, en el trabajo pasar por incógnito, y nos hemos apegado a eso que ni de religión ni de política se habla, cuando realmente no es cuestión de hablar, no es cuestión de hablar de Jesús, sino mostrar a Jesús en tu vida, con la bondad que Dios te ha dado, con la felicidad, la benignidad que Dios te ha dado, con todo eso, con la paciencia que Dios te ha dado. Son pocas las personas que pueden mostrar el fruto del Espíritu Santo. Y por eso les digo con toda honestidad, cuando nosotros podamos entender eso,
que lo primero que hizo el Señor a llamar a personas es decir, vas a ser pescador de hombre. Y es lo mismo con nosotros. No solamente es a los pescadores. Acuérdense el encuentro con Pablo. Pablo era un judío que está persiguiendo, pero se le aparece de una manera especial a Pablo el Señor. Y es lo primero que le dice. ¿Qué le dice a Pablo? Pablo, vas a construir unas iglesias de primera categoría y vas a hacer 500 denominaciones y vas a hacer el otro y vas a convertir en esa institución, en otra institución y vas a nombrar personas que dirijan esa institución y todo. No, lo que le dijo a Pablo claramente es, tienes que rescatar a estas personas. ¿Y de qué los voy a rescatar, Señor? Le dice, mire, vas a rescatar a las personas que no conocen a Dios. Se llama gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Y de qué los rescato? De la potestad de Satanás. Todos están bajo la potestad de Satanás, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando se le aparece a Pablo, le dice claramente, lo más importante es ser pescador de hombres. Lo más importante es mantenerte en el negocio de tu Padre. ¿Y cuál es el negocio de tu Padre? Que toda la humanidad conozca a Él y venga a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando tú te conviertes y comienzas a leer la palabra de Dios, te das cuenta que la finalidad de cada creyente es esta. No de unos cuantos que a veces le llaman evangelistas, no de unos cuantos que a veces le llaman pastores, no, sino de cada creyente. Y aquel creyente que no siente esa necesidad de que Dios a través suyo va a conocer a otro, es que no ha entendido al Señor. Y el Señor no le puede poner el querer como el hacer. Tú sabes que cada vez que yo saludo a alguna persona que es amada, que lo conozco y conozco su trabajo y conozco todo lo que hago, voy a poner así, feliz cumpleaños querido hermano, sea el nombre que sea, feliz cumpleaños querido hermano, que Dios te bendiga y que siga Dios bendiciendo a otros a través tuyo. Porque esa es la única misión que tenemos. Y la bendición a través tuyo es que ellos conozcan al Padre. Siendo imitador del Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese era el ministerio, ese era el negocio del Señor en que estamos. Es como el señor Cantor que dice, cuando desesperado porque iba a quebrar su compañía, iba a quebrar todo, y él recién había conocido al Señor y todo se le venía para abajo. Él dijo, Señor, estoy aquí, no importa que se vaya esto para abajo y todo, pero el conocerte a ti ha sido lo grande. Y le digo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y él, a través de los versículos que estoy mencionando, le puso en su corazón, ocúpate de mis negocios, yo me ocuparé de los tuyos. Y salió adelante, pudo recuperar, pudo hacer, pero de ese momento él manda hasta libros con su biografía a todas partes. Con su biografía es cómo conoce al Señor y lo que está haciendo para el Señor. Por eso para mí es interesante el saber que esta persona, un judío, haya podido entender que el negocio del Señor es rescatar a la humanidad. Hacer a los apóstoles pescadores de hombres. Decirle a Pablo que por favor lo rescate de la potestad de Satanás. Qué importante entender eso, ¿no? Ese es el mayor entendimiento que yo he tenido en mi vida. Más que formar algo, más que edificar algo, más que crear algo, simplemente es ver a la persona que conozco hoy día, que se me presenta hoy día, o la persona que está conmigo hoy día, para que él conozca al Señor. Por eso el apóstol Pablo entendió claramente y a sus discípulos les dijo algo bien estricto, bien fuerte. Les dijo, su discípulo lo voy a poner ahora, es Timoteo, dice claramente, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y qué le pide? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No hay tiempo, ¿sabes?
No hay tiempo que perder, el tiempo se acorta, el tiempo es todo. Tal vez tiempo para ti, pero nosotros no vivimos mucho tiempo. El tiempo siempre se acorta. Cada día es más corta la vida de una persona y el tiempo que tiene para conocer al Señor. Y por eso es tan importante, para que convierta esa vida que tiene en una vida en abundancia que solamente la puede dar Dios. Ahora, ¿Dios nos ama? Sí nos ama. Tanto nos ama que Él no va a venir hasta que tenga la seguridad que su palabra, que hemos entendido, haya sido predicada hasta el último rincón de la tierra. Y por eso creo que el Señor no va a venir pronto, porque hay muchos que se han encerrado en cuatro paredes, que alaban en cuatro paredes, que cantan en cuatro paredes, predican en cuatro paredes, pero no llegan hasta el final. Puede haber una iglesia ahí plantada en un barrio y el vecino no sabe nada, el de al frente no sabe nada, pero sobre todo, más que iglesia, porque iglesias son los que conforman la iglesia, son los miembros, son la iglesia. El miembro en su casa, ni su hijo a veces conoce la palabra de Dios, pero se sienten muy bien porque van a una iglesia el domingo. Y el hijo y el primo y el tío, ¿qué pasó con ellos? Se han olvidado lo que Dios puede hacer a través de ellos. Y esa es la obra de Dios, el hacer pescadores de hombres, el hacer que tú puedas rescatar realmente a personas de la potestad de Satanás, porque es un poder eso, es inteligencia, es con obediencia, someter cualquier pensamiento a la voluntad de Dios. Y yo estoy seguro que el Señor no va a venir. Si ustedes preguntan cuándo viene el Señor, no va a venir, y ni va a venir pronto, porque aún la misma iglesia no ha entendido lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es llevar la palabra de Dios, enseñándola, a ser discípulos, no 4 versículos ni 4 leyes espirituales, sino a ser realmente discípulos, enseñar desde Génesis hasta Apocalipsis, enseñarles la palabra de Dios, enseñarle que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, enseñarles Salmo 1, que la palabra de Dios es su delicia y la medita de día y noche, enseñarle realmente a tu hijo, enseñar que le enseñen a sus hijos a meditar la palabra de Dios. No hemos hecho nada de eso, ¿sabes? Y por eso no creo que el Señor venga pronto. Falta mucho. Ahora, ¿de dónde saco? El mismo Señor Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ándate a China. Si encuentras predicaciones, ha habido personas que tratan de predicar. Ándate a Albania. Ándate al mismo Perú, mi país. Ciertas zonas que no entienden nada. Ándate al mismo Estados Unidos. Cada día es menos. Antes, ¿sabes qué? El 90% de americanos decían que creían en Dios. Ahora es el 42% más o menos. No tienes idea cómo hemos desentendido esta parte del Señor. Pero la única manera que me puedas entender es si Dios pone el querer como el hacer en tu vida. Que Dios lo ponga, el querer como el hacer, y verás que comienzas a orar por la persona que está a tu lado y que Dios se puede utilizar como fuente de conocimiento para ellos. Lee la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, que sea tu delicia. Tus hijos la necesitan, tu esposa la necesita, todos la necesitan. O sea, que necesitan más que alimento, más que todo. Y Dios quiera que me puedas entender esto. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor y por tus grandes bendiciones. Padre, hoy día quería pedirte especialmente por Chuchi, Señor, nuestro querido amado hermano, y que tú lo llenes de toda gracia y toques su cuerpo, Señor, en este momento que está en el hospital. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho y ya saben que Dios ponga en su corazón el querer ganar a la otra persona, al que está a su lado, el querer mostrarle lo que Dios ha hecho en su vida. Que Dios los bendiga. Bye bye.